tema. Amén. Shalom Ubrahot, amados Sahim, Ahayot en Yahshua HaMashiach, amigos, amigas de Gozo y Paz, que el Eterno les bendiga en gran manera. Me presento, soy su servidor, el Roe Joandy Sánchez, Roe de la Quijilá de Gozo y Paz en Orlando, Florida, en los Estados Unidos. Bueno, acompáñenme todos, Beba Kasha, por favor, en una tefilá para darle toda raba al Eterno por este estudio que vamos a comenzar de la bendita Torah y ciertamente también por nuestro amado Roe. Amén. Beba Kasha. Hagamos tefilá. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, Beshem gadol Yahshua HaMashiach, Abba Kadosh, toda raba porque tú eres bueno y nos permites, Abba, reunirnos para estudiar tu bendita palabra. Abba Kadosh, ciertamente tú eres bueno y tu gran compasión es para siempre. Te pedimos, Abba, también por la restauración de la salud de nuestro amado Roe Javier, Abba Kadosh. Beba Kasha, síguelo levantando, Abba, con más fuerza y más poder, Abba, para llevar la bendita Torah a todos los rincones de la tierra, Abba Kadosh. Te damos toda raba por la vida de Roe, Abba Kadosh, y sabemos que en tu tiempo, bendito Yahshua HaMashiach, estará pronto acá con nosotros, Abba. Bendice al siervo, Abba, bendice a su familia, Abba Kadosh, con todo tipo de bendiciones, Abba. Toda raba te damos, Abba, porque tú eres bueno y nos escuchas solo porque tú eres bueno. Toda raba Yahshua nuestro Mashiach, Omen, Be Omen. Omen, amados Sahim. Si están de pie, Beba Kasha, tomen todos asiento. Bueno, antes de comenzar el estudio, vamos a leer el Salmo 19. ¿Ven? Ese es el salmo que el Eterno puso en mi corazón para este estudio. ¿Ven? Vamos todos al Salmo 119, con gozo, vamos todos, ¿ven?, al Salmo 19. Y leamos todos en alta voz. ¿Ven? Con gozo. Salmo 19, verso 1. Los cielos cuentan el esplendor de Elohim, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día, y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso Mishkan para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Con fuerza todos. La Torá de Yahweh es, ¿qué? Perfecta, que restaura el alma. El testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Yahweh son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Yahweh es puro, que alumbra los ojos. El temor de Yahweh es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Yahweh son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulce más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoríen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Yahweh, roca mía y redentor mío. Aleluya, bendito es el Abba Kadosh Shahim. Ese salmo es precioso, es hermoso este salmo. La Torá de Yahweh es perfecta. Y lo que es perfecto no es abolido, ni debe ser cambiado. Amén. Como dice la palabra, maldito el que le añade y le quita a la Torá de Yahweh. Bueno, el tema que le quiero compartir, amados Sahim, Ahayot, en este día se titula Acordaos de la Torá. Acordaos de la Torá. Ya ven por qué leímos este salmo. Acordaos de la Torá. Bueno, este título, amados Sahim, lo basé más bien en Malaquías. Vamos todos al profeta Malaquías, que ya nos ha sido ministrado, que el profeta no conocemos el nombre, no se llamaba Malaquías. Malají significa mi mensajero. ¿Amén? Bueno, en Malaquías 4, verso 4, dice lo siguiente. Malaquías 4, verso 4. ¿Amén? Es el último libro del Antiguo Pacto. Dice: acordaos de la Torá de Moshe, mi siervo, al cual encargué en Joreb ordenanzas y leyes para todo Israel. Entonces de aquí saqué el título de este tema: acordaos de la Torá.
En este caso, acordarse de la Torá de Moshe, la Torá de Elohim dada ciertamente a través del siervo Moshe. Bueno, sabemos todos que desde Malaquías pasaron alrededor de 400 años entre esta profecía y Yahshua HaMashiach. Ahora, durante este tiempo, o sea, el tiempo de Malaquías, o sea, que el profeta aquí en Malaquías, estaban bajo el control persa, o sea, de los medos persas. Ahora, los persas habían dejado, o sea, en este caso, que los judíos, pues, los Yehudim, nuestros antepasados, regresaran a Judá, o sea, a la tierra de Israel, en lo que concierne a Judá, a Judea. Ahora, acordémonos de esto, que el orden en el Tanaj, o sea, en la Biblia, en el Tanaj, no es cronológico. ¿Ven? No es cronológico. Porque en el orden correcto, o sea, ciertamente inclusive en la Tanaj hebrea, o sea, en el hebreo, Malaquías no es el último libro. El último libro sería Crónicas. Y con todo y eso no está cronológicamente organizado. Pero en el orden correcto, los sucesos de Esdras y Nehemías sería prácticamente ya lo último, o sea, en lo que concierne a lo que es la cronología en el Antiguo Pacto. ¿Ven? Ahora vuelvo a repetir, desde Malaquías Elohim no habló a su pueblo por medio de ¿qué? De profetas. Ya después vino ¿quién? Juan el Bautista, Juan hijo de Zacarías, Yohanan ben Zacarías. Bueno, pero ya en lo que concierne al Antiguo Pacto, antes de Yahshua, vemos que está la profecía y entonces viene lo que concierne a Esdras y Nehemías. Ahora, los tres personajes, por así decirlo, principales de estos libros de Esdras y Nehemías sería Zorobabel, que fue un gobernador de Judea. Está Esdras, que fue un escriba de la Torá y Cohen. Esdras. Y por último Nehemías, que fue un líder. Pero si ven que en ningún momento dije profeta. Bueno. Según el conteo de casa de Judá, Malaquías, o sea, lo que concierne al libro de Malaquías, pues, fue narrado alrededor, o sea, estos sucesos más bien fueron alrededor del año 3408, o sea, según la tradición judía, 3408, porque ellos ciertamente no van como que antes del Mesías y después del Mesías, no es simplemente todo corrido. 3408. Pero para no hacernos confusión, voy a hacer los años basados en, digamos, antes de Mashiach y después de Mashiach, ¿no? Para no hacernos lío. Bueno, los hechos de Esdras y Nehemías fueron alrededor, más o menos, o sea, porque hay ciertas cuentas que no son exactas, porque ciertamente no lo dicen, no nos vamos a poner a inventar, pero fue alrededor de una década después de los años de Malaquías, o sea, lo que concierne a los hechos de Esdras y Nehemías. Ahora, vamos al libro de Esdras. ¿Ven? El libro de Esdras. Ezra significa ayuda. Esri, mi ayuda. Ezra, ayuda. Mi ayuda viene de Yahweh, que hizo los cielos y la tierra. Esri mein Yahweh. ¿Ven? Vamos a Esdras, al capítulo 1. Y voy a leer el verso número 1. Esdras 1, verso 1. Dice la palabra del Eterno: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Yahweh por boca de Jeremías, despertó Yahweh el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Yahweh el Elohim de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien hay entre vosotros de su pueblo, sea Elohim con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Yahweh,
Elohim de Israel, Él es el Elohim, la cual está en Jerusalén. ¿Amén? Bueno, este rey Ciro, pueden poner si están anotando, este es Ciro II, rey de Persia, o sea, Ciro II, porque hubo un Ciro primero años antes. ¿Amén? Este es Ciro II, rey de Persia. Este es el Ciro del cual se habla en Isaías 45:1, pueden poner como referencia. Ese es el Ciro que se habla en Isaías 45, verso 1. Bueno, este rey reinó del año 559 antes de Mashiach hasta el año 530 antes de Mashiach. Y el primer grupo de los cautivos que salen hacia Jerusalén, es en el año 538 antes de Mashiach. Ese primer grupo de cautivos sale ¿con quién? Con Zorobabel. Sale con Zorobabel. Bueno, ahora vamos aquí mismo a Esdras, vamos al capítulo 6. Vamos al capítulo 6, con gozo, Esdras 6. Bueno, ciertamente lo que hemos leído Esdras y Nehemías, sabemos que hubo oposición para reconstruir el templo. Amén, y ciertamente pasó tiempo. O sea, no pensemos que los hechos de Esdras y Nehemías fue 1 año o 2 años, no, fue bastante tiempo. En verdad, vamos a ir viendo. Bueno, entonces aquí en Esdras 6, aquí ya no es el rey Ciro, aquí es el rey Darío. ¿Ven? Ese rey Darío, dice el 6.1, entonces el rey Darío dio la orden de buscar en la casa de los archivos donde guardaban los tesoros ahí en Babilonia, y fue hallado en Acmeta, en el palacio que está en la provincia de Media, un libro en el cual estaba escrito así: memoria, en el año primero del rey Ciro, el mismo rey Ciro dio orden acerca de la casa de Elohim, la cual estaba en Jerusalén, para que fuese la casa reedificada como lugar para ofrecer sacrificios, y que sus paredes fuesen firmes, su altura de 60 codos y de 60 codos su anchura. Y bueno, ahí sigue el relato. Bueno, aquí el rey Darío busca en los archivos el edicto del rey Ciro II, y para referencia, este rey Darío reinó del año 522 antes de Mashiach hasta el año 486 antes de Mashiach. Repito, 522 antes de Mashiach y 486 antes de Mashiach. Bueno, en Esdras capítulo 7, vamos para allá, a la vuelta de la hoja. Aquí vemos otro rey. Vemos otro rey. Aquí está Artajerjes, el rey Artajerjes. Probablemente haya sido Artajerjes primero, porque hubo Artajerjes segundo. Es muy probable que este haya sido Artajerjes primero por la cronología de la historia. Bueno, dice: pasadas estas cosas en el 7.1 Esdras, dice: pasadas estas cosas en el reinado de Artajerjes, rey de Persia, Esdras, hijo de Seraías, hijo de Azarías, hijo de Hilcías. Y bueno, siguió el relato. Amén. Voy a leer el 6. Dice: este Esdras subió de Babilonia, era escriba diligente en la Torá de Moshe. Entonces les comento al principio que era un escriba de la Torá que Yahweh, Elohim de Israel, había dado, y le concedió el rey todo lo que pidió, porque la mano de Yahweh, su Elohim, estaba sobre Esdras. Aleluya. Bueno, entonces, como les comentaba, Esdras era escriba y era también Cohen. Ahora, desde el rey Ciro, o sea, como ven, hasta Artajerjes I, habían pasado ya ciertamente varios años. Amén, no 1 año ni 2 años, porque a veces se lee y no tenemos en cuenta los tiempos, pero ya habían pasado bastante tiempo. Amén. Ahora, en Nehemías, vamos al libro de Nehemías, el libro que le sigue, el libro de Nehemías. Después vamos a regresarnos a Esdras, pero bueno, vamos ahorita a Nehemías. Vamos al libro de Nehemías, todos, el capítulo 8. El capítulo 8.
¿Ven? Nehemías 8. ¿Ven? Aquí Esdras lee la Torá. ¿Ven? Esdras lee la Torá en el mes séptimo. En el mes séptimo ciertamente celebramos las preciosas fiestas de otoño del Abba Kadosh, lo que concierne a Yom Teruah, a Yom Kippur y a la preciosa fiesta de Sukkot. Bueno, dice el verso 1, venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la Torá de Moshe, la cual Yahweh había dado a Israel. Amén. Ahora, vamos a ver aquí en este mismo capítulo, en el verso 14, cómo el pueblo se había olvidado de la Torá. O sea, ellos fueron a cautiverio, ¿ven? A Babilonia. Y ciertamente estaban ya regresando y se habían olvidado de la Torá de Yahweh. Vamos a ver, el 14 dice, y hallaron escrito en la Torá que Yahweh había mandado por mano de Moshe que habitasen los hijos de Israel en Sukkot, en cabañas, no tabernáculos. Lo correcto es Sukkot, que traduce a cabañas, en la fiesta solemne del mes séptimo. Entonces aquí vemos que se olvidaron de las fiestas. Y entonces ¿qué podemos ver acá? Que se olvidaron de Sukkot. Es mucho probable que se hayan olvidado de las fiestas anteriores, de Yom Kippur, de Yom Teruah, ya vemos después en las fiestas de primavera, Pesach, Hamatzot, Bikurim, la preciosa fiesta de Shavuot, etc. Entonces se habían olvidado a Hayot de la bendita Torah de Yahweh. Bueno, ahora aquí en Nehemías, en el mismo capítulo 8, verso 17 al 18, dice lo siguiente: y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo Sukkot, y en Sukkot habitó, porque desde los días de Josué, hijo de Nun, hasta aquel día no habían hecho así los hijos de Israel, y hubo alegría muy grande. Es que las fiestas del Eterno traen gozo. Y leyó Esdras en el libro de la Torá de Elohim cada día, desde el primer día hasta el último día, e hicieron la fiesta solemne por 7 días, y el octavo día, porque la fiesta de Sukkot, que está en Levítico 23, es 7 días más 1. ¿Ven? Por 7 días, y el octavo día fue de solemne asamblea, según, aquí dice el rito, o menos es más bien según el mandamiento. ¿Ven? Pero bueno. Y el octavo día, a ver, amados Sahim, los que ya han estado un tiempo, el octavo día de Sukkot. O sea, por tradición, ¿cómo se le dice? A ver, les doy 3 segundos. Had, Shtaim, Shalosh. ¿Amén? Simchat Torah. Amén, así mismo. Simchat Torah, la alegría de la Torah. Bueno. Ahora, vemos acá, o sea, ¿qué podemos resumir de acá? Se olvidaron por completo, Ahim. Estuvieron mezclados. ¿Ven? Estuvieron mezclados, y ciertamente las mezclas traen malas consecuencias. Pero bueno, eso es para otro momento. Bueno, ahora vamos de vuelta a Esdras. Vamos al capítulo 9. Vamos a Esdras, vamos al capítulo 9. Vamos aquí a ver el verso 1. ¿Ven? Vamos a ver algo rapidito sobre esta mezcla. ¿Ven? Dice aquí el Esdras 9:1. Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los Kohanim, en tu Biblia a lo mejor dice sacerdotes, lo correcto es Kohanim, y levitas, no se han separado de los pueblos de la tierra, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje Kadosh ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Vuelvo a leer: y el linaje Kadosh ha sido mezclado con los pueblos de las tierras, que el Eterno aborrece las mezclas. ¿Ven? Lo pueden buscar en Levítico 19. ¿Ven? Eso está en la Torah. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Eso es una desgracia, cuando los líderes ciertamente dan mal ejemplo al pueblo. Bueno, entonces ciertamente aquí hubo mezcla. Ahora, aquí adelantito en Esdras 10 vamos a ver que confesión de pecados. Vamos a ver confesión
de pecados. Inclusive aquí mi Tanakh dice: el pueblo confiesa sus pecados. Entonces aquí en el capítulo 10 de Esdras dice lo siguiente: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Elohim, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Ven? Entonces aquí hubo ¿qué? Confesión de pecados. ¿Ven? Ahora, ya si vamos entonces a Nehemías 1, ya vemos que aquí ya se habían olvidado. Amén. Hicieron confesión de pecados, pero aquí ya se habían olvidado. Amén. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, vamos a leer aquí en Nehemías 1. Y sabemos que de Esdras a Nehemías pasaron alrededor de unos 13 años. Amén. Entre los cautivos que subieron a Jerusalén con Esdras y después con Nehemías. Ahora, dice aquí Nehemías 1, voy a leer desde el verso 1. Dice: palabras de Nehemías, hijo de Asalías. Aconteció en el mes de Kislev, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, eso es en Babilonia, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos, Yehudim, que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado todavía. Dice: y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Elohim de los cielos. ¿Ven? Esto ciertamente es una desgracia, porque el pueblo había confesado sus pecados y en vez de seguir la Torah, antes no. O sea, como que se olvida. Y ciertamente se van en pos de sus propios caminos. ¿Y dónde queda la Torah? ¿Dónde queda la Torah? No se acordaron de la Torah. No se acordaron de la Torah. Bueno. Ahora, para resumir ya más o menos lo que vamos viendo, porque si lo quieren poner en este breve resumen, nuevamente el primer grupo que regresó del cautiverio con Zorobabel, eso está en Esdras 1 y 2, o sea, Esdras capítulo 1 y capítulo 2. ¿Por quién? Por el rey Ciro. ¿Ven? El rey Ciro II, alrededor del año 538 antes de Mashiach. Segundo grupo, con Esdras, alrededor del año 458 antes de Mashiach. Eso lo vemos nuevamente en Esdras capítulo 7. ¿Por quién? Ciertamente fue un decreto del rey Artajerjes I. Bueno, Artajerjes I. Después, con Nehemías, alrededor del año 445 antes de Mashiach, también por el rey Artajerjes I. Bueno, ciertamente aquí en Nehemías, vamos a adelantar un poquitito. Aquí en Nehemías, ya después lean estos libros, son muy interesantes, ¿no? Porque es el Tanakh, es la palabra. Vamos a Nehemías 6, vamos al verso 15, 6:15. Entonces aquí terminan el muro, la reconstrucción del muro en 52 días, a pesar de que hubo oposición. Entonces dice en Nehemías 6:15: fue terminado pues el muro el 25 del mes de Elul en 52 días. Entonces, ¿era posible hacerlo? Sí, era posible. Con la ayuda de Elohim todo es posible. Amén. Aleluya. Todo es posible. ¿Amén? Entonces, volvemos entonces a Nehemías 8. Vemos que nuevamente aquí Esdras lee la Torah en Nehemías 8. Amén. En Esdras 9 vuelven a... en Nehemías 9, Nehemías capítulo 9, vuelven a confesar sus pecados nuevamente. Vamos a ver aquí en el 9, voy a leer desde el verso 1. Dice: el día 24 del mismo mes se reunieron los hijos de Israel en ayuno y con cilicio y tierra sobre sí, y ya se habían apartado la descendencia de Israel de todos los extranjeros, y estando en pie confesaron sus pecados y las iniquidades de sus padres.
Entonces confesaban los pecados de nuevo. ¿Acaso ya no lo habían hecho en Esdras 10? Pues vemos Esdras 10, Nehemías 9, confesión de pecados. Entonces vemos que eso es algo recurrente con el pueblo. O sea, confiesa los pecados y se desvía. Confiesa los pecados y se desvía. Y vamos a ver otras cosas. Pero bueno, miren, en Nehemías 10 inclusive, vamos aquí a la vuelta de la hoja, en Nehemías capítulo 10, el pueblo hace una promesa. Qué tremendo. O sea, hacen una promesa de que guardarían la Torá de Yahweh. Qué tremendo. Aquí en Nehemías 10 vamos al verso 28. Dice: y el resto del pueblo, los Kohanim, levitas, porteros y cantores, los sirvientes del templo y todos los que se habían apartado de los pueblos de las tierras a la Torá de Elohim, con sus mujeres, sus hijos e hijas, todo el que tenía comprensión y discernimiento, se reunieron con sus ajim, hermanos, y sus principales para protestar y jurar que andarían en la Torá de Elohim, que fue dada por Moshe, siervo de Elohim, y que guardarían y cumplirían todos los mandamientos, decretos y estatutos de Yahweh, nuestro Adón. ¿Ven? Aquí hicieron promesa. ¿Acaso, si vamos a la Torá, si se recuerdan cuando el pueblo ciertamente dijo que lo harían, o sea, que guardarían la Torá? Aquí ciertamente fue algo como parecido. Aquí fue algo ciertamente muy parecido. Ahora, vamos aquí a Nehemías 13, ya para ir terminando aquí con estos preciosos libros. Aquí en Nehemías 13 vemos que ¿qué pasa? Siguieron transgrediendo la Torá. Qué tremendo. Pero no los juzgamos, ellos fueron juzgados. Pero queremos llegar a un punto. Pero ciertamente es lo que dice acá. Ahora, en Nehemías 13 voy a leer desde el verso... A ver, permítanme. Voy a leer el verso 15. Desde el verso 15 voy a leer algunos versos. Nehemías 13, 15. Dice: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en Shabbat, en el día de reposo, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en días de Shabbat, o sea, días de reposo, y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. También había en la ciudad tirios que traían pescado y toda mercadería y vendían en el día de reposo, el día de Shabbat, a los hijos de Judá en Jerusalén. Estaban permitiendo esto. Y el 17: y reprendí a los señores de Judá y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de Shabbat. ¿No hicieron así vuestros padres, y trajo nuestro Elohim todo este mal sobre nosotros y sobre esta ciudad? Y vosotros añadís ira sobre Israel, profanando el día de Shabbat. El día de Shabbat, ya se nos ha ministrado que es un mandamiento, es una señal y es un pacto. Es muy importante guardar el día de reposo. No es para salvación, pero es obediencia. Amén. 19. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de Shabbat, dije que se cerrasen las puertas y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo. Y puse a las puertas a algunos de mis criados para que en día de reposo no introdujeran carga, y se quedaron fuera de Jerusalén 1 y 2 veces los negociantes y los que vendían toda especie de mercancía, y les amonesté y les dije: ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? Si lo hacéis otra vez, os echaré mano. Desde entonces no volvieron en día de Shabbat. ¿Ven? Qué tremendo el celo de este varón. Así tenemos que ser todos. ¿Ven? Muy celosos de la bendita Torah. ¿Ven? Ahora miren, desde el verso 22, prácticamente, o sea, hasta el final, ya después lo pueden ustedes leer, y vemos que ciertamente, o sea, sigue el relato, pues, de lo que concierne a la transgresión, o sea, que se estaba haciendo. Y nuevamente, todos esos sucesos ahí pasaron ya después del tiempo en el cual el profeta Malaquías profetizó. Ahora, después de este imperio, según la historia, eso lo pueden ustedes verificar ya despuesito del Shabbat,
si estamos en Shabbat, ciertamente, entonces hay que tener mucho discernimiento con lo que se busca. ¿Amén? En Shabbat estudiamos la palabra. ¿Amén? Entonces, bueno, eso después lo pueden ustedes buscar, pero cae el imperio persa. El imperio medo-persa cae por Alejandro Magno. Muchos lo conocieron como Alejandro el Grande. Pero bueno, Alejandro Magno. Este conquista a Judea y a Samaria alrededor del año 332 antes de Mashiach. 332 antes de Mashiach. Luego muere a una edad relativamente joven y se divide el imperio griego. Es dividido. ¿En cuánto se dividió? Miren los audios del libro de Daniel. Si mal no recuerdo, son 7 audios en la página de Shalom 132. Es muy hermoso ese libro, muy profético y muy interesante. ¿Quieren saber más sobre esto? Escuchen esos audios o miren los videos, y les va a ser de mucha bendición. Bueno, entonces el imperio griego es dividido. Los seleucidas conquistan entonces a Jerusalén. Los seleucidas es una, digamos, de esas divisiones, pues, con que se dividió el imperio griego. Entonces, Jerusalén formaba parte de lo que se conocía como Egipto Ptolemaico. Y los seleucidas entonces conquistan, por así decirlo, a Jerusalén de este otro grupo de griegos, pues. Ahora, durante este periodo, amados Sahim, fue lo que se conoce como el periodo helenista o helenístico en lo que concierne a Grecia. Ciertamente ya pasa después de la muerte de Alejandro Magno. A Grecia se le conocía originalmente como Hellas, Hellas, Hellas. Entonces, helenista traduciría así: alguien que usa el lenguaje griego. Alguien que usa el lenguaje griego. Ahora, uno de los seleucidas, por así decirlo, los reyes seleucidas, que fue de gran problema, gran problema para Israel, fue Antíoco IV, o sea, el número 4, Epífanes. Antíoco IV Epífanes, nuestro amado Rey lo ministró en esos audios de Daniel. Epífanes fue un título asumido por él, el ilustre. ¿Ven? El ilustre. Fue alguien muy malvado para el pueblo. Vamos a Daniel, vamos rapidito, con gozo, vamos al libro de Daniel. Vamos al capítulo 11. Daniel 11. ¿Ves? Y vamos a ver que aquí en las profecías de Daniel ciertamente está el tiempo, o sea, parte del tiempo ya después de Esdras, Nehemías, o sea, ciertamente después de Malaquías, vemos que aquí hay ciertamente profecía también para esos tiempos. Bien, entonces vemos aquí en Daniel 11, vamos a leer, permítanme, vamos a leer el verso número 3. Verso número 3 dice: se levantará luego un rey valiente, el cual dominará con gran poder y hará su voluntad. Alejandro Magno. ¿Ven? Ahí se está refiriendo a Alejandro Magno. Ahora en el verso 4 dice: pero cuando se haya levantado, su reino será quebrantado y repartido hacia los 4 vientos del cielo, no a sus descendientes, ni según el dominio con que él dominó, porque su reino será arrancado y será para otros fuera de ellos. Fuera de los generales, ¿ven? Porque ciertamente Alejandro Magno, si mal no recuerdo, no dejó descendencia, entonces fue, digamos, a los generales. Fue a los generales. Ahora, aquí mismo en Daniel 11, 21, Daniel 11, 21, Daniel 11, verso 21, aquí en ese mismo capítulo, dice: y le sucederá en su lugar un hombre despreciable, al cual no darán la honra del reino, pero vendrá sin aviso y tomará el reino con halagos, o sea, con intrigas, con engaños.
Este era Antíoco Epífanes. Antíoco el cuarto Epífanes. ¿Ven? Ahora, este personaje reinó desde el año 215 antes de Mashiach hasta el año 164 antes de Mashiach. Nuevamente 215 al 164 antes de Mashiach. Bueno, este personaje hace guerra contra la Torá. Así tal cual, contra la Torá. Entonces, imagínense ustedes, guerra contra el Elohim. Bueno, aquí en Daniel 11, 28, vamos a ver aquí este verso. Dice: y volverá a su tierra con gran riqueza, y su corazón será contra el pacto Kadosh. Hará su voluntad y volverá a su tierra. Entonces, si vemos aquí que hizo guerra contra la Torá, contra el Brit Milá, ¿ven? Que está en la Torá, ciertamente. Entonces, todos aquellos que dicen, no, la circuncisión ya no, es un Antíoco Epífanes. O sea, este personaje Ahim es un prototipo del anti-Mashiach. Ya Reno nos ministró y ciertamente es así. Entonces, ha habido varios anti-Mashiach a través de la historia. Ya se nos ha ministrado. Entonces, el que ven y dice, no, la Torah ya no, la circuncisión ya no, es un anti-Mashiach, es un Antíoco Epífanes. Y vamos a ver algunas cosas que ciertamente este personaje no, era bien perverso. Bueno, aquí en el verso 29, ¿por qué estamos estudiando esto? Porque quiero establecer un contexto. ¿Ok? Quiero establecer primero un contexto. Bueno, en el 11:29 dice lo siguiente: al tiempo señalado volverá al sur, mas no será la postrera venida como la primera. Ahora, este personaje fue a Egipto a conquistarlo, pero su paso fue bloqueado por los romanos. ¿Ven? Fue bloqueado por los romanos. Ahora, este Antíoco no quería ciertamente guerra con Roma, entonces sufre que una grande humillación. Entonces se siente humillado por no poder lograr su cometido, y en su regreso pasa por Judea. ¿Y qué es lo que hace esta persona? Profana el templo. Así tal cual, profana el templo. Vamos a ver. Aquí, entonces en el verso 30, dice: porque vendrá contra él naves de Quitim. Aquí en ese contexto, Quitim sería Roma. Sería Roma. Y él se contristará y volverá y se enojará contra el pacto Kadosh, nuevamente, y hará según su voluntad. Volverá pues y se entenderá con los que abandonen el santo pacto, o sea, el pacto Kadosh. Entonces se contristará, fue humillado. Se enojará contra el pacto Kadosh, la Torá, la circuncisión, el pacto. Se entenderá. ¿Con quién se entenderá? Con los traidores que dejan la Torá. Así tal cual. Porque desafortunadamente siempre ha habido traidores en el pueblo. Amén. No seamos nosotros esos. No. Sí, fieles a la Torá, amados Ahim. Amén. Y nuestros amigos, amigas, que pronto ya guarden Torá. Amén. Y que sean parte del pueblo de Israel. Amén. Entonces, vemos acá. Vamos al verso 31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el Mishkan, o sea, el templo y la fortaleza, y quitará el continuo sacrificio y pondrá la abominación desoladora. Entonces, el continuo sacrificio de la tarde y la mañana. ¿Ven? Este personaje sacrifica un cerdo. Yahshua HaMashiach reprenda eso, pero ciertamente sacrifica un cerdo en el altar del templo, un animal inmundo en el altar del templo, el 25 de diciembre. ¿A qué le suena eso? ¿A qué le suena? Exactamente, así es, a la Navidad. Amén, a la Navidad, que muchos por ignorancia todavía celebran. No, eso es satánico, eso hay que dejarlo. La Navidad no está en la Torah. Yahshua, nuestro Mashiach, no nació el 25 de diciembre. Absolutamente no, él nació, ya se nos ha ministrado, en la preciosa fiesta de Sukkot, que es entre los meses de septiembre y octubre, no el 25 de diciembre. Amén, eso es una mentira de Roma. Entonces salgan de Roma, los que todavía estén en Roma, salgan de Roma pronto, porque Yahshua viene pronto. Bueno, en Daniel
11:32 dice lo siguiente: con lisonjas seducirá a los violadores del pacto, mas el pueblo que conoce a su Elohim se esforzará y actuará. Entonces ciertamente el pueblo que conoce a Elohim, aquí en ese contexto eran los macabeos, la rebelión de los macabeos. Este relato ya de los macabeos, muchos ya conocen que fue escrito en los libros deuterocanónicos, primera y segunda de Macabeos. Pero bueno, no vamos a por así decirlo, a ir más allá. Bueno, este personaje, la muerte de este impío, o sea, murió loco, murió loco, lleno de demonios, murió loco. Hay otra tradición que eso ciertamente está en los macabeos, de que tiene una muerte, o sea, terrible, tal vez no sería lo más conveniente leerles ese relato, pero sepan que resumiendo, o sea, un traidor, o sea, tiene una muerte ciertamente terrible, y más muerte espiritual, o sea, porque una eternidad en el lago de fuego, Yahshua HaMashiach reprenda ciertamente todo mal, amén. Pero ciertamente el que traiciona la Torah, dice el Tanaj, no lo digo yo, dice el Tanaj, que ahí llegará. Algo que fue destinado para Hasatán y sus ángeles, Yahshua HaMashiach les reprenda. Van a haber personas allí por rebeldes, por traidores a la Torah. Pero tú y yo mantengámonos fieles. Aleluya. Amén. Sí, ciertamente nos mantenemos fieles. Ahora, les comentaba esto, durante este tiempo fue de gran corrupción en la tierra, o sea, en Eretz Israel. Fue mucha corrupción. Después del imperio griego, Roma conquista a Jerusalén en el año 63 antes de Mashiach por el general Pompeyo. Por el general Pompeyo. Durante esos tiempos de Grecia a Roma se hicieron gimnasios en Eretz Israel, balnearios, o sea, en gimnasios, para que tengan un contexto, iban desnudos de esa gente a hacer negocios y cosas de esas. Terrible en la tierra de Eretz Israel hubo una gran corrupción. Miren, había judíos que se ponían nombres griegos. Aquí entonces se refiere o sea, prácticamente, como dice en el libro de Daniel, a los que abandonen el pacto. Se ponían nombres griegos. Un ejemplo, el nombre de Yehoshua lo convertían en Jasón. Así tal cual, el nombre de Yehoshua, que traduciría a Josué, se cambiaban el nombre de Yehoshua, el nombre precioso, por Jasón, J-A-S-O-N, Jason, Jasón. Hubo un sumo Cohen desde el año, o sea, que fue sumo Cohen desde el año 175 al 171 antes de Mashiach, que se cambió hacia el nombre. Así tal cual, un sumo Cohen. Este sumo Cohen fue hermano de Onías III. De Onías III. En Daniel 11:23, ahí que estamos acá, 11:22, no 11:23. Daniel 11:22 dice: las fuerzas enemigas serán barridas delante de él como con inundación de agua, será del todo destruidos junto con el príncipe del pacto. El príncipe del pacto ciertamente es el sumo Cohen. Amén. Entonces, este Onías III, según la tradición, fue alguien justo, o sea, que se opuso a la helenización de Judea. Amén. Entonces, aquí hay ciertamente varias tradiciones. Según Flavio Josefo, al morir Onías III, por lo que su hijo era muy pequeño, entonces Jasón toma el lugar de sumo Cohen. ¿Ven? Pero lo más tremendo es esto, miren hasta dónde llegaba la corrupción, que este Antíoco hacía como una especie de ofertas de trabajo de sumo Cohen. O sea, a quien diera más tributo al gobierno Seleucida. O sea, como que, a ver, tú, aquí tenemos los candidatos para sumo Cohen. A ver, ¿cuánto das tú para mi gobierno? Ah, tú das tanto. A ver, tú, ¿cuánto das tú? No, tú das tanto. Tú, no, tú das tanto. Ah, tú que das más, tú vas a ser sumo Cohen. Así tal cual, así era la corrupción. Entonces, bueno. Entonces, ¿qué vemos acá? Viene Roma. Ahora, mucho pueblo no guardaba la Torah
y otros solo guardaban que takanot, mandamientos de hombres, en el caso de la época, mandamientos rabínicos. ¿Y dónde queda la Torá? ¿Dónde queda la Torá? ¡Qué tremendo! Ahora, en el tiempo que Yahshua HaMashiach, nuestro gran Adón, nace, es un tiempo de gran perversión de la Torá. Es un tiempo de gran perversión, Ajim. Vamos a Gálatas, vamos al Nuevo Pacto, vamos a Gálatas 4. Vamos a Gálatas capítulo 4. Vamos a ir al verso número 4. Gálatas 4:4, con gozo. ¿Ven? Bueno, dice Gálatas 4:4, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Elohim envió a su hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Aquí se refiere a la ley oral. ¿Ven? La ley oral. Lo pueden anotar en su Tanaj. Es la ley oral. ¿Ven? Aquí, durante ese tiempo, ¿por qué? Porque había perversión. O sea, a la Torá. O sea, aquí la ley oral estaba en su máximo, en su apogeo. Entonces Yahshua nace durante ese tiempo. Ahora, sabiendo eso, sabiendo que ya venía perversión, porque vemos del equipo de Malaquías, de Esdras, Nehemías, que confesaban pecados y se olvidaban de la Torá, confesaban pecados y se olvidaban de la Torá. O sea, etcétera, etcétera. Vinieron después de los persas vinieron los griegos, los romanos, o sea, etcétera, etcétera. Y vemos que el pueblo no aprende. Amén. Y hoy por hoy estamos igual, tal vez peor, esperemos que no. Amén. Pero miren, en Mateo 5:17, que es un verso que ya, creo que hemos leído, ya no lo sabemos de memoria. Y qué bueno. Amén, qué bueno. Ahora, en Mateo 5:17 quiero establecer prácticamente este contexto. ¿Para qué? Porque Yahshua HaMashiach, la profesión de nuestro gran Adón aquí en la tierra, no fue carpintero, maestro. Maestro, él es maestro de maestros, no enseñó Torah en las sinagogas, es maestro de maestros. ¿Ven? Ahora, entonces, ¿qué vemos aquí? Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley, la Torah, o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Ok, perfecto. Dice que Elohim no vino, o sea, que él no vino a pervertir o a dar la mala interpretación a la Torah. Ese es el contexto de acá. Él es maestro de maestros. Aquí le estaba dando, se conoce como el Sermón del Monte, pero es una administración. Él estaba ministrando aquí a muchas personas. Entonces, él no vino a dar la incorrecta interpretación a la ley, a la Torah, sino a darle la correcta interpretación. Nuevamente, aquí él no vino a pervertir, o sea, a dar la mala interpretación a la Torah, sino a dar su correcta interpretación. ¿Por qué? Porque ya se les había olvidado. Se repite la historia. Ya se les había olvidado. Lo mismo que vimos en Esdras y Nehemías y en estos tiempos. O sea, la historia se repite. Pero hay un remanente hoy. Bendito es el Abacadosh. Aquí estamos. Bendito es Yahweh. Sáltale al Abacadosh. Estamos acá. El Eterno nos llamó a Jim porque Él es bueno. Hombre, no porque lo merezcamos. Hombre, es un privilegio, Ajim, estar acá, ver la verdad. Hombre, haber conocido su precioso nombre, su bendita Torah. Es un privilegio de aquí al infinito. Seamos fieles, Ajim. Seamos fieles a Yahweh. Primeramente, fieles a nuestra quejilá, a nuestro roe. Amén. Ahora, en Mateo, nuevamente aquí en el libro de Mateo, en este capítulo 5, vamos a ver que ya después del 17, por ejemplo aquí en el 21 dice, oísteis que fue dicho, o sea, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Ahora el 22, pero yo os digo, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Entonces vemos acá, a ver, pueden subrayar, oísteis que fue dicho. Y en el 22, pero yo os digo. Vamos a ver que se repite esto varias veces. ¿Amén? Vamos al 27. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. ¿Amén? Ahora el 28, pero yo os digo.
nuevamente. Ahora, el 31 también fue dicho. 32, pero yo os digo, dijo nuestro Adón Yahshua HaMashiach. Ahora el 33, además habéis oído. Aquí es además habéis oído porque se refería a la Torah oral. Pero ahora el 34 dice, pero yo os digo. Amén. Entonces en el 43, oísteis que fue dicho. Y en el 44, pero yo os digo. ¿Por qué? Nuevamente, porque Él vino a dar la correcta interpretación a la Torah, porque había sido, ¿qué? Pervertida. ¿Amén? ¿Por qué? Por mandamientos rabínicos, paganos, o sea, helenistas, etcétera. Es una perversión tremenda. Entonces, ciertamente el plan de redención de nuestro Yahshua HaMashiach, que por el cual somos salvos tú y yo por la sangre bendita de nuestro Yahshua HaMashiach, pero una de sus misiones fue enseñar la Torah, o sea, enseñarnos la Torah, a salir de ¿qué? De la ignorancia. Enseñar la Torah, salir de la ignorancia, de la que desafortunadamente muchos no quieren salir hoy. Es tremendo. Te revela su nombre, su bendita Torah y no, eso no. Circuncisión no, ya no. Quieren seguir ignorantes, qué tremendo. Miren, Ahim, solo, amigos y amigas, solo con la bendita Torah, gracias a Yahshua, la santificación es posible. Si no tuviésemos la Torah, ¿cómo nos santificamos? ¿Cómo? Aquí la bendita Torah nos habla de que, o sea, las cosas que le agradan al Eterno y las cosas que no le agradan. No me agrada, hijo, que guardes el Shabbat. Guardo el Shabbat. Quiero que te circuncides. Me circuncido. Quiero que comas kosher. Yo como kosher. Aleluya, pero ¿cómo sin la Torah? Amén. Sin la Torah no podríamos saber lo que es pecado. Amén. Es muy importante. Ahora, nuevamente ahí miren. No hay nada nuevo debajo del sol. No hay nada nuevo. La historia se repite como en los tiempos de Noaj. ¿Sí se recuerdan lo que dijo Salomón, inspirado por el Ruach HaKodesh? ¿Amén? ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9. Ahí lo pueden leer. Entonces, ¿qué vemos acá? Tiempos de Noaj, corrupción. Durante reyes de Israel, ¿qué hubo? Corrupción. Todos los reyes de Israel no honraron a Elohim. La gran mayoría de los reyes de Judá, lo mismo. Unos poquitos solamente. ¿Bien? Cautiverio. Durante el cautiverio, ¿qué hubo? ¿Por qué el cautiverio? Por la corrupción. Vemos los tiempos de Esdras y Nehemías. Hubo corrupción. Grecia, Roma, durante esos tiempos, corrupción. Hoy, corrupción del pacto, nuevamente. No, la circuncisión ya no. No, el Shabbat ya no. Corrupción del pacto. No, la Torah ya no. No, el nombre es un nombre pagano. Corrupción, Ahim. Corrupción. La historia se repite. En los tiempos de hoy, yo diría, Ahim, que es cuando hay más corrupción del pacto. Y eso que, bueno, vimos aquí el tiempo que hubo entre Esdras y Nehemías, y el tiempo de Yahshua HaMashiach. Tomen algunas cosas, ciertamente pudiésemos hablar muchísimo más, hay mucho más que hablar al respecto. Eso simplemente fue un breve resumen de eso, si no estuviéramos aquí mucho tiempo. Miren, hay decenas de miles de religiones, no sé, tal vez cientos de miles. Hay más de 8 billones de habitantes en el planeta. ¿Dónde están los guardadores del pacto? ¿Dónde están? Aquí estamos. Amén. Aquí estamos, amén. Aleluya. Gózate, Ajín, gózate ahí donde estás. Amén. Exalta al Eterno con todo tu corazón, porque Él te llamó. Amén. Porque mire que hay personas afuera que no ven esta preciosidad, esta verdad, no la ven, pero tú sí. Amén. Exalta al Eterno, agradécele cada segundo de tu vida, porque nos llamó, porque Él es bueno. Amén. Bendito es su nombre.
Un remanentito, un remanentito. La palabra se cumple. Si Israel fuese como las arenas del mar, tan solo el remanente será salvo. Ay, ¿dónde está esa cita? ¿Dónde está la cita? A ver, rápido. Had, Shtaim, Shalosh. Romanos 9:27. Amén. Amén. Qué bueno que te la sabes. Romanos 9:27. Si dijiste Isaías 10:23, también está ahí. Amén. Aleluya. Entonces, si no eres guardador del pacto, ¿qué estás esperando? Injértate a Israel. ¿Qué esperas? ¿A que Yahshua HaMashiach te lo revele? Ya está escrito en la Torah, ya está escrito en la Biblia. Y además, Él viene pronto y ya podría ser demasiado tarde. Entonces, haz arrepentimiento rápido. Rápido, ven a los pies del Elohim de Israel. Es una gran bendición guardar la Torah. El pueblo ya se ha ministrado que siempre ha sido rebelde, pues lo vemos a través leyendo el Tanaj, la Biblia. Pero que Elohim Yahweh nunca nos diga que tú y yo somos rebeldes. ¿Por qué? Por olvidarnos de la Torah. Acuérdate de la Torah, que yo me acuerde de la Torah siempre. La Torah es eterna, es para siempre. Salmo 119, 44. Guardaré tu Torah siempre, para siempre y eternamente. Eso es un voto. Todos los Shabbatot, bendito el Eterno, cuando la Kehilá allá en Tehuacán estaba abierta, por así decirlo, todos los días de Shabbat, los sábados en la mañana, el Saquén leía varios versos de este Salmo 119, un salmo precioso, y uno de los versos que se leía era este, todos los días de Shabbat. Amén. Es algo muy hermoso. La Torah de Yahweh es perfecta, lo vimos en el Salmo 19 que leímos antes de comenzar. La Torah de Yahweh es perfecta, que restaura el alma. Testimonio de Yahweh es fiel, que hace sabio al sencillo. Entonces, solo los guardadores del pacto somos los verdaderos testigos de Yahweh. ¿Cómo dijo Roy? Así como lo escuchaste, solo los guardadores del pacto somos los verdaderos testigos de Yahweh. No esa religión del diablo. No, Yahshua HaMashiach reprenda eso. Y si perteneces ahí, no te ofendas, es la verdad. Es la verdad. Es una religión creada por Charles Russell. O sea, que era masón. ¿Cómo es posible? Entonces sal de ahí rápido. Sal de Roma. Entonces, ¿dónde dice eso, Roy? Que somos testigos de Yahweh. Vamos, Isaías 43. Vamos a Isaías 43. Vamos al verso 10. Isaías 40, ya estamos terminando. Isaías 43, verso 10. Dice la palabra: vosotros sois mis ¿qué? Mis testigos. Oh, aleluya. Vosotros sois mis testigos, dice Yahweh, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Kianihu. Yo mismo soy. Yo soy. Antes de mí no fue formado Elohim, ni lo será después de mí. El 11. Yo, Yahweh, y fuera de mí no hay quien salve. El original dice, fuera de mí no hay Mesías. Yahshua HaMashiach, quien es Yahweh, no hay Trinidad. Aleluya. Eres bueno. Cuando guardamos la Torah, atestiguamos que Yahweh es el creador de todo. Es el creador del universo, de todo. Porque andamos como Él anduvo. ¿Dónde dice eso? Primera de Juan 2:6. El que dice estar en la verdad tiene que andar como Él anduvo. ¿Cómo andamos? Tú y yo, guardando la Torah, aleluya, y sigamos adelante. Pero no se guarda la Torah, pues ¿cómo? O sea, no se cumple. Mashiach anduvo guardando la Torah al 100%, todo momento. Amén. Los apóstoles, después de guardaron sus fiestas, guardaron Shabbat, enseñaron Torah. Rav Shaul enseñó Torah. Estudien las cartas de... Hay mucha confusión en eso. Estudien las cartas de Rav Shaul. En el canal de YouTube salió Shalom 132, perdón. Estúdienlos. Hay una riqueza en esas cartas. Se malinterpreta mucho, sobre todo la carta de Gálatas. Se malinterpreta mucho, pero estudienla. Ahí está precioso. Es un material que está ahí para deleitarse. En vez de estar buscando cosas en internet que no convienen. No, vamos a estudiar. Aleluya, y verán que muchas dudas serán disipadas. Amén, porque las cartas de Pablo, como dijo Kefas, se malinterpretan para la propia perdición de muchos. Entonces, a estudiar, a estudiar. Todos, amigos y amigas, a estudiar y rápido a los pies de Yahshua. Ahora, me pueden decir, Roy, bueno, hay ciertas cosas aquí, vemos algo de la historia, alguito.
Hay ciertas cosas que a lo mejor no capté. Yo sé que sí, todos son inteligentes porque estamos acá. Amén. Los que guardan el pacto, todos somos inteligentes. Pero miren, en tal caso, el resumen de todo sería este. Teme a Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. No lo digo yo. Eclesiastés 12:13. Amén. Bendito es el Abacadosh Shahim. Exaltemos al Abacadosh porque Él es bueno. Él es bueno. Amén. El que dice tener la verdad y no guarda sus mandamientos, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Primera de Juan 2:4. Aleluya. Amén. Bendito es el Abacadosh Shahim. Acordémonos todo de la Torah. Que nunca se nos olvide. Acordados de la Torah. Ciertamente para mí, en primer lugar. Hagamos una tefilahim y le damos toda rabá al Abacadosh, porque Él es bueno y ciertamente nos ha ministrado su bendita palabra. Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam b'shem gado Yahshua HaMashiach asher natan lanu Torah emet. Abba, toda rabá porque tú eres bueno y nos has permitido, Abba, estudiar tu preciosa palabra. Abacadosh, ve Bakashá. Yo te pido por mis Misahim y Ahayot, Abacadosh. Abba, que todo lo que hemos estudiado sea de bendición para ellos, Abba, y también para los amigos y amigas que se conectan a Abacadosh, que pronto sean hermanos. Abba, tú eres bueno, Abacadosh, y nos escuchas porque eres bueno. Toda rabá Yahshua HaMashiach por tu bendita palabra que es perfecta. Amén, amén. Que el Eterno les bendiga mucho, amados Sahim Mahayot, amigos y amigas. Shalom, shalom. Aleluya, amados Sahim, exaltemos.